Bueno, pues si queréis empezamos ya la mesa número 14 con, bueno, lo primero de todo es disculparos por el tema de la comida y que haya tan poca gente todavía, supongo que irá llegando la gente y porque es una pena que no podáis escuchar los trabajos tan interesantes, no puedan nuestros compañeros escuchar los trabajos tan interesantes que nos van a presentar hoy aquí. La mesa, ahora lo comentábamos con una compañera, es temática sobre salud mental y cuando es una mesa que todo el mundo va a hablar sobre temas de salud mental yo creo que enriquece mucho y bueno, vamos a intentar ajustarnos al tiempo para no perdernos, para poder seguir un poco el ritmo del Congreso y empezar cuanto antes. Agradeceros a los que habéis podido llegar y estáis aquí escuchando a vuestros compañeros. Bueno, vamos a empezar la mesa con una comunicación que nos va a comentar Antonio Rafael Moreno Pollato. Él es enfermero de salud mental y es profesor de la Escuela Superior de Enfermería del Mar de Barcelona. Su comunicación y la tercera comunicación de esta sala están relacionadas, ¿vale? Son del mismo proyecto de investigación, así que os lo digo ya porque así veréis un poco, enlazaréis un poco el tema. Él nos va a presentar el trabajo titulado Percepción de las enfermeras de psiquiatría sobre los procesos de cambio en el contexto de su participación en una investigación-acción participativa. Cuando quieras. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Teniendo en cuenta la hora que es, un auditorio en el que estamos tan grande y cuando hay poca gente en un auditorio tan grande, pues resulta un poco a veces, ¿no?, como desolador, pero intentaremos pues ser lo más dinámico que podamos, ¿no? Agradecer, por supuesto, al Comité Científico pues el habernos aceptado poder estar hoy aquí y compartir con todos vosotros pues estos resultados de este proyecto que, como decía la moderadora, pues bueno, es algo más amplio y la compañera también nos contará algo después. Yo concretamente vengo a presentaros los resultados de la percepción que han tenido las enfermeras de psiquiatría sobre el proceso de cambio en el contexto de una investigación-acción participativa en una unidad de psiquiatría agudos. Como bien os decía, forma parte de un proyecto pues, más ambicioso, más completo, que hemos tenido la suerte de recibir financiación por parte del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona. Bien, esto probablemente todos los que estamos aquí, entiendo que es posible que seamos del ámbito de la salud mental, pues ya somos bastante conocedores de la importancia que tiene la relación terapéutica en nuestro mundo, ¿no? Pero es importante pues partir de ahí. A mí me gustaría, de alguna forma, poderos presentar cuál es, de alguna forma, la justificación de este proyecto. Y nosotros partíamos de la idea de que en el ámbito de una unidad de agudos de psiquiatría, las enfermeras tienen unos conocimientos sobre la relación terapéutica que, si bien no son del todo similares a las expectativas que los pacientes tienen de ella. Obviamente esto, y tal como vimos por ejemplo en la presentación de ayer por la mañana y teniendo en cuenta un poco el empoderamiento del paciente y la importancia de los resultados en el paciente, pues influye directamente sobre la calidad, en este caso sobre el establecimiento de la relación terapéutica y en general sobre la calidad de los cuidados, ¿no? Pues bien, partiendo de esta base, podemos decir que si se trata de aumentar el conocimiento sobre este fenómeno para ver realmente qué es lo que está pasando en esas divergencias, ¿no?, y poder ampliar el conocimiento sobre el fenómeno para poder implementar cambios sobre lo que está sucediendo, pensábamos que una buena manera era utilizar una guía de buenas prácticas, como también hablaban ayer por la mañana los de la RENAO, ¿no?, una guía de buenas prácticas que en su día ellos validaron, y a partir de ahí poder hacer una reflexión sobre esos cambios que las enfermeras podían establecer en función de la confrontación de lo que ellas hacían en su práctica habitual con lo que decía la guía, ¿no? Pues teniendo en cuenta todo esto y obviamente en una unidad de agudos de psiquiatría donde el trabajo en equipo es fundamental, pues nos vendría a dar la posibilidad de utilizar un método como es la investigación-acción participativa, que probablemente muchos de los que hay aquí pues ya conocéis, pero en cualquier caso sí que recordaros pues, a modo informativo 4 características fundamentales de ella, como son pues que tiene la capacidad de poder integrar el conocimiento y la acción a la vez, que se aplica de forma inmediata a la práctica clínica y que son los propios profesionales que generan el conocimiento los que establecen pautas y estrategias para poder aplicarlo.
Bien, dicho esto, en esta figura, de alguna forma, me gustaría mostraros cuál ha sido la secuencia, la adaptación que hemos hecho de uno de los modelos de investigación y acción participativa y por las distintas fases que han ido pasando las enfermeras participantes en el proyecto en el contexto de esta investigación y acción participativa. Bien, concretamente lo que yo os presentaré será pues, esas percepciones, como os decía, que ellas habían tenido sobre este proceso de cambio. Bueno, por supuesto, pues el diseño se trata de una metodología cualitativa y concretamente de una investigación participativa. Se efectuó en 2 unidades de hospitalización de psiquiatría del Hospital del Mar de Barcelona y las participantes fueron las enfermeras de estas unidades. Se recogieron datos a través de grupos de discusión y de diarios reflexivos de las propias enfermeras y se efectuó un análisis de contenido de dichos datos. Bien, participaron 9 enfermeras, se recogieron 20 diarios reflexivos y se hicieron 4 grupos de discusión. En el sentido de la parte de reflexión sobre el proceso de cambio, que es lo que yo presento, se obtuvieron que las enfermeras habían detectado cambios, se habían producido cambios y mejoras a 5 niveles. Por un lado, habían encontrado mejoras para el establecimiento de la propia relación terapéutica, habían encontrado cambios para el paciente, para el equipo, para la propia enfermera y cambios para la profesión y la organización. En cuanto al establecimiento de la relación terapéutica, las enfermeras participantes detectaron que había aumentado y rentabilizado la eficacia para futuras intervenciones que ellas llevaban a cabo. Por otro lado, tenían mayor satisfacción al observar que se iban logrando objetivos en el marco de esa relación terapéutica. Incluso que mejoraba la percepción del estado del paciente. No que el paciente estuviera mejor, sino que ellas tenían una percepción mejor del paciente, además del otro. Por otro lado, les permitía tomar conciencia de la teoría en su práctica clínica y, por tanto, obviamente, se planificaba y estructuraba mejor ese establecimiento de la relación terapéutica. Como mejoras para el paciente, las participantes observaron que aumentaba su confianza y respeto hacia ellas, que lo veían más empoderado al paciente. Algunas pensaban que incluso, de una forma cualitativa, percibían que se podían disminuir los días de ingreso. Pensaban que el paciente los identificaba como elementos de ayuda y que permitía unificar todas las demandas, o la mayoría de las demandas. Como que se sentía más atendido. Para el equipo, observaron que se contagiaba y que incluso los motivaba más. Y que, por lo tanto, también les permitía mejorar y unificar objetivos. Para ellas mismas, observaron que se sentían más seguras, que mejoraba su organización de la práctica, que mejoraba y aumentaba la satisfacción y motivación, que les permitía reflexionar y exponer las ideas y obtener conocimientos de ellas. De hecho, les permitía tomar conciencia de la práctica clínica para poder cambiarla y mejorarla. Y para la profesión y la organización, habían encontrado un espacio terapéutico para ellas y los pacientes. Les había permitido, de alguna forma, reestructurar las funciones de las enfermeras psiquiátricas en unidades de agudos. Pero también pensaban que era importante que se pudiera regular, facilitar el registro y la formación en torno a la relación terapéutica. Eran reflexiones que ellas habían considerado importantes en este sentido. Tratando de dar sentido a estos resultados, entendíamos que se había tomado mayor conciencia de la teoría en la práctica, que a través del cambio en la práctica se había aumentado y rentabilizado la eficacia de las intervenciones con los pacientes, que los pacientes habían aumentado su confianza y respeto hacia ellas, sintiéndose también, por tanto, pues más empoderados. Claro, el proceso contribuyó al contagio y a la motivación del resto de compañeros. Había mejorado, por tanto, el trabajo en equipo. Las enfermeras, habiendo mejorado su organización de la práctica, habían aumentado su satisfacción y motivación profesional. Y, finalmente, como hemos visto a nivel organizacional, los resultados pues demostraban la necesidad que había que reestructurar ciertas actividades que hasta ahora se llevaban y que eran rutinarias. Y, por tanto, reflexionar en torno a cambios en probablemente las funciones profesionales. Bien, con todo esto, ¿qué implicaciones, teniendo en cuenta que se trataba del apartado de las reflexiones sobre el proceso de cambio, podríamos afirmar? Pues que para poder mejorar los cuidados es fundamental, en este caso, la autoconciencia y el autoconocimiento de las propias enfermeras. Y que, por supuesto, discutir y construir sobre la práctica desde el amparo del grupo permite ganar en confianza y seguridad a las enfermeras.
Y bien, con esto yo quería terminar y agradecer pues eso, pues estar aquí ahora y también agradecerles a ellas y a ellos que han formado parte pues de este proyecto. Gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. Aprovechamos ahora si se abre la puerta y sí, entra más gente y vamos llenándoles el escenario un poquito más. Vale, vamos a pasar a la siguiente presentación que nos la va a hacer Daniel Cuesta Lozano. Él es enfermero, especialista en salud mental y trabaja en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Alcalá. Nos va a presentar la comunicación titulada Continuidad de cuidados, análisis de patrones de uso de servicios de personas diagnosticadas de esquizofrenia. Cuando quieras, Daniel. Muchas gracias. Permíteme agradecer al Comité Científico la aceptación de este trabajo para su exposición en el Congreso. Forma parte, pasa un poco como pasaba el compañero anterior, forma parte de un proyecto ya finalizado más amplio, y aquí hemos querido traer pues, dos de los resultados que nos parecían más llamativos, en principio. A ninguno de los aquí presentes nos es ajeno el concepto de continuidad de cuidados. Voy a quitar esto. A ninguno nos es ajeno este concepto. Esta es una de las definiciones que podemos encontrar, es un tanto antigua, pero particularmente me parece una de las más claras. Atribuye en esta definición que la continuidad de cuidado debe cumplir con estos 6 principios. Debe tener un carácter longitudinal, mantenerse a lo largo de los años, del tiempo que sea atendida a la persona. Tiene que ser flexible a la hora de empujar a la persona a conseguir resultados. Tiene que ser individualizada, garantizar la accesibilidad de los recursos, garantizar una coordinación entre los profesionales y una relación y comunicación efectiva con la persona que atendemos. Sin embargo, la evidencia científica con la que contamos nos dice que es escaso el alcance de esta continuidad de cuidados, o que no se le puede atribuir una gran mejoría de la clínica, de las personas, del sufrimiento por el que pasan. Esa mejoría no se puede atribuir a la continuidad de cuidados. No hay estudios, en esto coinciden muchos autores, no hay estudios suficientes que avalen, que nos digan que esto realmente está surtiendo el efecto que muchos le atribuimos. La mayoría, apuntaba por ahí, de las que se publican en España tienen que ver concretamente con 2 intervenciones modales, que son la gestión de casos y el tratamiento asertivo comunitario. Con esto nosotros nos planteamos qué es lo que estaba pasando en nuestro área de trabajo, en el área de salud mental de Alcalá de Henares, en Madrid, y nos fijamos como objetivo este que aparece en pantalla, que era analizar los patrones de uso de los servicios de salud mental de ámbito comunitario por parte de personas diagnosticadas de esquizofrenia. Para ello pusimos en marcha, contábamos con un registro acumulativo de casos psiquiátricos desde el año 85, aunque realmente empezó a ser consistente en la hora de registrar el contenido a partir del año 95, que ya se contó con ordenadores en las consultas, y anteriormente teníamos un ordenador para todo el área y el registro no era tan sólido como queríamos, pero contábamos con ese registro, así que nos planteamos un estudio observacional retrospectivo de seguimiento de una cohorte basada en ese mismo registro. Concretamente fue entre los años 1995 y 2005, 10 años, en 2 áreas de la Comunidad de Madrid, que ya no existen porque existe el área única, y que contaba en el año 2001, que está justo en medio de ese periodo, con 678.809 habitantes. Se realizó con población diagnosticada de esquizofrenia, que estaba siendo atendida, que era mayor de edad y estaba siendo atendida en estas 2 áreas, y nos planteamos como criterio de exclusión que la esquizofrenia fuese de tipo orgánico, porque había publicaciones que te decían que se comportaban de forma distinta en el consumo de los recursos. Y nos planteamos también sacar a la gente que vivía en hospitales de larga estancia, en recursos residenciales. Queríamos referirnos a población que vivía en la comunidad. Con esto teníamos un total de 2.019 sujetos, teníamos los datos de todo, pudimos trabajar sobre los datos, el 100% de los datos, y nos realizamos muestreo. Las variables recogidas del todo el estudio, no solamente las que se van a exponer aquí, en el caso de las independientes tenían que ver, eran relativas al usuario por un lado, al episodio por otro y a cada contacto por otro. Entiéndase como episodio el tiempo que está la persona siendo atendida por un mismo recurso o por varios recursos, cada uno pueden darse varios episodios simultáneos, y entiéndase por contacto cada vez que esa persona puntualmente es atendida en
en ese recurso. Entendíamos también que una distancia entre de 90 días entre un contacto y otro implicaba un abandono. Aunque se retomase luego en el mismo servicio, se creaba un episodio nuevo. Respecto a las variables dependientes, son las que aparecen en pantalla, me voy a referir aquí a dos. Por un lado, el índice LABIC, que yo particularmente no lo conocía. Es un índice ponderado que nos da información sobre la intensidad de uso de recursos sanitarios en general que realiza una persona. Y a la última, la utilización de servicios comunitarios, que ha sido la variable que hemos construido y que traemos aquí. Este es el análisis estadístico completo. Se hizo estadística descriptiva, estadística inferencial, bivariante, multivariante con regresión logística, que ahora mismo al final de la comunicación quiero compartir con vosotros parte de esos resultados y centrarme un poco en ellos. Bueno, estos son de nuevo las variables con cada uno de los valores que podían tomar. Nos fijaremos en la última, la de uso de servicios comunitarios, que implicaba que se diese, o sea, entendíamos como un uso afirmativo de servicios comunitarios que la persona estuviese más de 3 meses en contacto con esos servicios de salud mental comunitarios, con los CCM, con las unidades de salud mental comunitaria. Con esto, uno de los datos que aparecían en una de las variables recogidas en el registro acumulativo de casos psiquiátricos con el que contábamos, que nos pareció bastante interesante, fue la que se denominaba servicio de entrada y que hacía referencia a cuál era el servicio asistencial en el que se había prestado el episodio anterior al que estábamos analizando. Es decir, de dónde venía la persona que ahora estábamos evaluando si estaba en contacto con comunitaria o no. Y nos llama la atención sobre todo porque difiere con la bibliografía publicada, que tan solo, como tenéis ahí al final del total, tan solo 479 de los 2.286 episodios que se registraron, es un 17,3%, estaba cumpliendo un contacto en comunitaria de más de 3 meses. La bibliografía suele señalar unas tasas de cumplimiento entre el 55 y el 60%. Nosotros, después de analizar una cohorte durante 10 años de 2.000 personas que generaron 2.289 episodios, los datos que hemos sostenido de personas diagnosticadas de esquizofrenia es que solo el 17,3% de ellos cumplen más de 3 meses en contacto continuo con los servicios de salud mental comunitario. E incluso aquellos que previamente venían de salud mental comunitaria, son los que aparecen en la segunda línea, sube un poco el porcentaje, pero llega a 477. En total eran 27,2%. La evolución a lo largo de los años, pues va principalmente decreciente. Hasta el año 2003, que vuelve a aumentar, hay un repunte que no hemos encontrado una explicación, la verdad, de por qué ese repunte de un 13,2 a un 24,9. Y si lo miramos, si me permitís, aquí, por áreas, vemos que en las dos áreas existe ese repunte, ¿no? En el área B, la roja es incluso más drástico que en el área A, que es la azul. Pero, de nuevo, a partir de ahí vuelve a decrecer. Para acabar, quisiera compartir aquí con vosotros el análisis multivariante que habíamos hecho, a través del cual intentamos crear un modelo predictivo que nos dijese qué comportamiento de qué variable nos podía indicar una mala continuidad de cuidados en la persona que estábamos atendiendo. Y los resultados nos dicen que, concretamente, ese índice ponderado del que hablaba anteriormente, el índice de LABIC, cuando las puntuaciones del índice de LABIC son moderadas o altas, se correlaciona con una mala continuidad de cuidados, y cuando también variables sociodemográficas como el sexo, en el caso de los hombres, se correlacionaba con una mala continuidad de cuidados, y el área sanitaria en la que se atendía, en nuestro caso concretamente el área A, también se relacionaba con una mala continuidad de cuidados. ¿Qué implica esto? Pues que entendemos que las personas que cumplan con en que estas variables se comporten de esta forma, habría que empezar a planificar si la continuidad de cuidados estándar que disponemos en todos nuestros servicios comunitarios es suficiente o hay que hacer algo más intensivo. Ahí dejamos la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación y continuamos con Raquel Suárez Pérez, que es enfermera especialista también en salud mental
y que trabaja en la unidad de agudos del Hospital del Mar y, como os decíamos, está relacionado con el estudio del primer ponente. Y su título es Identificando estrategias para mejorar la relación terapéutica en unidades de psiquiatría mediante métodos participantes. Cuando quieras. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, ¿se me oye bien? Sí. En primer lugar, me gustaría agradecer al Comité Científico la oportunidad que nos brinda hoy de estar aquí y poder compartir con todos vosotros los resultados de este estudio que os voy a presentar, que lleva por nombre Identificando estrategias para mejorar la relación terapéutica en unidades de psiquiatría mediante métodos participativos, pero que forma parte de un proyecto un poquito más ambicioso que pertenece al proyecto de Mejorando la relación terapéutica en los cuidados enfermeros a través de la evidencia, una acción participativa en unidades de agudos de psiquiatría, proyecto que ha sido financiado por el Colegio Oficial de Enfermeros y, bueno, declarar simplemente que no existe otro conflicto de intereses. ¿Qué entendemos por la relación terapéutica? Hay muchos estudios, hay muchos autores que describen qué se entiende por relación terapéutica, pero todos concretan que se trata de una herramienta, es decir, es la piedra angular que ha sustentado la enfermería psiquiátrica y de salud mental a lo largo de los años. Por tanto, se trata de una herramienta, de una intervención enfermera, y que una buena aplicación de la misma va a determinar un cambio en la percepción y un poco del paciente, o por el contrario va a dificultar su evolución a lo largo de una estancia de las unidades de agudos. Por otra parte, ¿qué nos dice la evidencia? Es decir, ¿qué conceptos o qué percepciones tienen las enfermeras o qué consideran ellas que es adecuada o que se establece como adecuado en una relación terapéutica? Bueno, pues las enfermeras en la evidencia creen que una buena relación terapéutica se basa en que haya una buena empatía, en que haya una constancia, en que haya un trabajo en equipo, que haya una escucha. Y sin embargo, los pacientes, según la evidencia, hacen más hincapié o consideran más importante una atención de tipo humanista, donde prime sobre todo una individualización de los cuidados y un empoderamiento. Y un poco me refiero a esto porque, en consonancia con la ponencia o con lo que se hablaba ayer en el auto inaugural, muchas veces las expectativas que tenemos las enfermeras con respecto a los objetivos que los pacientes esperan son totalmente divergentes. Y esto crea una interrelación en ese establecimiento de la relación terapéutica, que al final es una divergencia en lo que el paciente espera de su evolución. Por tanto, el objetivo que nos planteábamos era describir las propuestas de mejora para la relación terapéutica tras la implantación de evidencias a través de una investigación-acción participativa en estas unidades de agudos. La metodología, evidentemente, es cualitativa a través de una investigación-acción participativa justo en la etapa de replanificación. En el ámbito de estudio son las unidades de hospitalización de psiquiatría, de las unidades de agudos. Los participantes son las enfermeras de estas unidades de agudos. Se recogen los datos a través del grupo de discusión y se hace un análisis semántico del contenido. A través de los grupos de discusión se obtienen una serie de códigos, categorías, con 3 categorías principalmente. Es decir, las enfermeras identificaron que es fundamental un espacio de cuidados enfermeros personalizados, que son necesarios los grupos reflexivos profesionales, aquellos espacios donde los enfermeros y el equipo se puedan juntar para poder tener una ventilación emocional, para poder hacer críticas constructivas y compartir los casos y las vivencias en torno a esa relación. Y también identificaron como algo fundamental una actualización en los propios conocimientos, es decir, una implementación de la evidencia científica dentro de su práctica asistencial. Por tanto, establecían que había que cambiar de alguna forma esas rutinas establecidas o asistenciales que tenemos y que debían ser actividades implícitas en el día a día. Encontraban también que había que hacer un cambio o una mejora en las competencias relacionales. Es decir, debían mostrarse más empáticas, debían tener un uso del lenguaje en concreto, ser auténticas y generar confianza sobre todo. Y esto iba a venir determinado por la autoconsciencia y el autoconocimiento de ellas mismas al establecer esa relación terapéutica. El ambiente terapéutico
fundamental, es decir, se debería hacer una relación terapéutica o una intervención, pero preparando el entorno donde hubiera un espacio concreto de intervención y sin la interrupción de otros pacientes. ¿Qué limitaciones se encontraban para la relación terapéutica? Que había mucha presión asistencial, que había una propia inseguridad inherente a la propia persona, a la propia enfermera a la hora de afrontar esa relación terapéutica, la falta de tiempo, el propio estado agudo del paciente, sobre todo en una unidad de agudos como la que estamos describiendo aquí, y había una falta de motivación e insatisfacción laboral en relación a todo esto. ¿Qué proponían para mejorar? Bueno, una mejora del equipo, y entendían que una mejora del equipo pasaba por establecer espacios donde se favoreciese de alguna forma la comunicación entre los miembros del equipo, una mejora de las intervenciones con el paciente, ese espacio de cuidados individualizados, y una mejora del entorno. Una cuarta categoría que quizás no está descrita pero que surgiría del propio análisis sería una reflexión de la propia acción participativa. Ellas creían que esta acción participativa les facilitaba la reflexión y el autoconocimiento sobre sí mismas, sobre la práctica clínica, y que además fomentaba el aprendizaje sobre este establecimiento de la relación. Por tanto, ¿qué significado le damos nosotros a estos datos? Que las enfermeras participantes en este estudio conceptualizan la relación terapéutica de una forma muy similar a como lo describe la literatura, que a través de la autoobservación las enfermeras observan dificultades en esa implementación práctica y que identificaban la falta de tiempo como uno de los factores más limitantes. Además, aparecen unos constructos que son poquito explorados o que están poco explorados ahora mismo en la literatura, como son la inseguridad profesional, la autoconsciencia y el autoconocimiento. ¿Qué implicaciones podría tener para la práctica? Pues que el adecuado establecimiento de la relación terapéutica es una práctica esencial a la hora de establecer una calidad de los cuidados, que conocer la conceptualización teórica no garantiza una buena implementación práctica, y que la autoobservación reflexiva permite a las enfermeras identificar los factores limitadores de la relación terapéutica y además hacer crítica sobre ello. Y esto hace que contribuya a la mejora de los cuidados. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para este estudio, y si me permitís me gustaría finalizar con esta frase que yo creo que resume un poco, engloba un poco lo que significa la investigación-acción participativa. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Raquel, por tu presentación también. Y pasamos ahora a nuestra internacional en la mesa, que es Julia Martiño. Ella es docente de la Escuela de Enfermería de Oporto, es doctora en enfermería y coordina una línea de investigación de salud mental en su departamento. Nos va a hacer la presentación del trabajo Síntomas de depresión y riesgo de suicidio en los estudiantes de enfermería. Gracias. Cuando quieras. Muy bien. Buenas tardes a todos. Antes de más, agradecer la oportunidad a Comité a organización de Comisión de Ética científico, que nos permite presentar los resultados de nuestro trabajo. Pedir-vos disculpas por mi portuñol, que es muy malo, pero intentaré hacerme mejor. Así, paso a presentar nuestro trabajo. Desarrollar una investigación con los estudiantes de enfermería se fundamenta en el hecho de que estos se ajustan a una vida de cambio. Aunque la universidad sea generalmente vista con una experiencia positiva, a veces se trata de un periodo de estrés de adaptación para los estudiantes. Estos cambios pueden proporcionar oportunidades de crecimiento o la exposición a experiencias negativas de la vida en una variedad de campos: familia, escuela, amigos, actividades sociales, fragilizando y potencializando situaciones de riesgo para el desarrollo de los síntomas depresivos.
Así fue nuestro objetivo determinar y comparar los índices de depresión y riesgo de suicidio en los estudiantes de enfermería de una escuela pública en el norte de Portugal. El diseño es cuantitativo, transversal, descriptivo, correlacional de una escuela, como vos he dicho, pública del norte de Portugal. La muestra fue no probabilística intencional constituida por 420 estudiantes, 30% de la población estudiada. Como procedimientos, obtuvimos el parecer favorable de la Comisión de Ética para la Salud. La recolección de datos se hizo online de octubre a diciembre de 2013, siendo su relleno voluntario. Como materiales se utilizó un cuestionario con variables sociodemográficas y el inventario de depresión de Beck, con 21 ítems que evalúan la percepción de cada uno de síntomas de depresión, y un mini internacional Neuropsychiatric Interview, en la versión portuguesa de 5.0. Las características demográficas de nuestra muestra se componen de 86% de los estudiantes de licenciatura de enfermería y el 14% de graduados. En su mayoría son mujeres, con edad entre los 18 y 54 años, solteros. 30% son desplazados y el 41,2% reciben algún tipo de apoyo financiero. El 23,8% han tenido tratamiento psiquiátrico y el 4,5% están siendo tratados actualmente. Y como resultados en la depresión, el promedio final del BDI y el MINI es mayor en los hombres en comparación con las mujeres, en los estudiantes del curso de licenciatura, desplazados y con apoyo económico. También existe una puntuación media más alta final en el PDI, en la depresión, en los estudiantes de los cursos que no tienen pareja. Cuando analizamos los años de curso, se observó una puntuación media más alta al final de la BDI, en el cuarto año de licenciatura y segundo año de curso de posgrado en enfermería, años de finalización de los respectivos cursos. El promedio en los estudiantes con depresión en ambos cursos es de 17,79 en el curso de licenciatura y 17,88 en el curso de posgraduado, lo que indica que los estudiantes perciben síntomas de depresión leve a moderada. En los estudiantes con depresión el riesgo de suicidio es leve, aunque en los estudiantes del curso de posgraduado tengan un promedio más alto en riesgo elevado. Las variables sociodemográficas con significados estadísticos para el riesgo de suicidio son el estado civil, o sea, los estudiantes sin pareja son más susceptibles. El sexo, los hombres también son más susceptibles. El apoyo financiero, apoyo psicológico. Hay una correlación negativa débil entre los intentos de suicidio y las subescalas de satisfacción con la familia, los amigos y el apoyo social en general. La tasa de depresión encontrada en nuestro estudio es alta en comparación con otros estudios con estudiantes de enfermería y muy alto en comparación con los estudiantes en muestras comunitarias. Si mirarmos la puntuación media final del BDI, ela es baja em comparação com o promédio encontrado em revisões da literatura em contextos médicos para episódios depressivos, depressão recorrente e la distimia, respectivamente. Os sintomas depressivos são significativamente maiores em las mulheres, sendo estes resultados concordantes com a literatura e os estudos existentes. Sin embargo, a pontuação média final do BDI é maior em los hombres, haciendo hincapié em que a necessidade de ser conscientes de esta población, aunque los síntomas depresivos se perciban con menos frecuencia, cuando esto ocurre, es evidente que las tasas en promedio son más altas, lo que refleja un posible riesgo de la gravedad de los síntomas percibidos. Como implicaciones, entendemos que algunos hallazgos apuntan para la reformulación del apoyo institucional a los estudiantes en la enseñanza clínica del curso de licenciatura y en los alumnos de los segundo año del curso de posgraduado, así como los estudiantes que están desplazados y cuentan con el apoyo económico. Caracterizar mejor los factores que interfieren en la depresión permite intervenir preventivamente,
detectar tempranamente los primeros signos, síntomas y acompañar con el fin de ablandar este problema. Está claro que la depresión es un problema de salud significativo en los estudiantes universitarios, con tasas de prevalencia mayores do que en la población en general. Gracias. Pues muchísimas gracias, Julia, y gracias también por el esfuerzo que has hecho para presentárnoslo en español. Se te ha entendido perfectamente, lo has hecho perfectamente, o sea que muchísimas gracias. Bueno, pasamos a la quinta comunicación, que nos la va a presentar María José Díaz Valentín. Ella es profesora asociada de la Facultad de Enfermería de Cuenca y es enfermera del Servicio de Urgencias. Cuando quieras. Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia y sobre todo al comité organizador y científico por permitirnos exponer nuestro trabajo, que forma parte de un trabajo más amplio que son factores protectores de la salud y de la calidad de vida relacionada con la salud en adolescentes. Numerosos estudios sobre acoso escolar y laboral están demostrando que la violencia y las relaciones de dominio-sumisión parece que se están instalando en nuestra sociedad y en nuestra cotidianidad y se encuentran presentes en los diferentes contextos donde las chicas y los chicos no solo aprenden modelos de convivencia positiva, sino también un maltrato hacia los más débiles. El término bullying es una palabra de la lengua inglesa ampliamente utilizada para referirse al acoso entre iguales y se traduce también como una intimidación, acoso, maltrato, hostigamiento entre iguales. En los últimos tiempos, la violencia entre pares subyace sin hacerse, en muchos casos, visible en el contexto educativo de los adolescentes. Hay muchas formas. Las consecuencias negativas que produce la intimidación hace que este fenómeno adquiera un interés internacional, sobre todo en el colectivo adolescente, en el cual se encuentran con frecuencia los mayores picos de incidencia. Y las formas de bullying pueden ser físicas, como pegar o empujar, verbales, con las burlas, psicológicas, como intimidar o minar la autoestima, sociales. Y últimamente están apareciendo con las nuevas tecnologías otras formas, como el ciberbullying, el acoso indirecto, anónimo ligado al uso de las nuevas tecnologías, el happy sleeping de las grabaciones o el dating violence. El bullying puede dejar cicatrices muy significativas, en algunos casos un inmenso malestar emocional que puede conducir al adolescente a provocar daños a veces irreparables, como puede ser la pérdida de la vida. Perdón. El objetivo de nuestro estudio fue analizar la asociación entre ser víctima de bullying y la presencia de quejas psicosomáticas en adolescentes matriculados en los institutos de educación secundaria de Cuenca. La metodología es un estudio observacional, descriptivo, transversal y multicéntrico, realizado en 5 institutos de la capital de Cuenca. Para ello, se fueron invitando a participar a los adolescentes en edades comprendidas entre 15 y 18. A todos ellos se les hizo una selección aleatoria en los cursos de tercero o cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato. Se incluyeron en el estudio aquellos participantes que aportaban el consentimiento informado si eran menores de edad y el de los padres si eran, menores y el de ellos si eran mayores de edad. Se recogen datos mediante un cuestionario autoadministrado que incluyó variables sociodemográficas, la escala de problemas psicosomáticos de Hacking del 2008, que hace referencia a 8 problemas comunes, como dolor de cabeza y estómago, falta de apetito, dificultad para dormir, tristeza, mareo, nerviosismo y problemas de concentración. Los ítems se evalúan mediante una escala tipo Likert de 5 alternativas: nunca, pocas veces, a menudo y siempre. Y la dimensión aceptación social, bullying, del cuestionario de calidad de vida relacionada con la salud, el Kreis 52, que explora tanto el sentimiento de sentirse rechazado por otros como el sentimiento de ansiedad hacia los pares. La escala incluye 3 ítems con nociones de respuesta mediante escala tipo Likert, que va desde hasta siempre, en un cuestionario que se considera que el estudiante es víctima de bullying cuando otro u un grupo de estudiantes
le dicen o le hacen cosas repugnantes o desagradables. Y también es bullying cuando a un estudiante le hacen una burla repetida que a él no le agrada. El análisis de los datos se realiza mediante un paquete estadístico SPS y se utiliza la prueba de TED-Student para testar la asociación entre sexo y grupos de edad con bullying y problemas psicosomáticos, y la prueba de ANOVA para testar la asociación entre los percentiles de baja, media y alta de aceptación social y la presencia de problemas psicosomáticos. De nuestro estudio, nuestra muestra fue de 844 participantes, 57 eran chicas y la edad media era de 16,3 años. Respecto al bullying, no se obtienen diferencias significativas por sexo ni por grupos de edad. Cabe destacar la incidencia de aceptación social baja en un porcentaje del 16,4%. Todas las quejas psicosomáticas presentan valores más altos en las chicas y en el grupo de edad de 17 a 18 años. Las que presentan valores más altos para ambos sexos son dificultad de concentración, sentirse tenso y dolor de cabeza. Las mismas quejas que se presentan valores más altos en ambos grupos de edad. La ANOVA dio como resultado que el grupo de adolescentes con baja aceptación social presenta significativamente valores más altos en todos los problemas psicosomáticos respecto a los grupos de aceptación media o alta, destacando dificultad de concentración, tristeza, ansiedad y cefalea. La escala de aceptación social bullying del cuestionario Kiscrane 52 identifica las puntuaciones más bajas con mayor percepción de ser víctima de bullying. En nuestro estudio, estas puntuaciones se reflejan en un 16,4%. Dato similar al estudio de conductas saludables en escolares, sobre las conductas saludables de los jóvenes escolarizados que realiza la OMS. Correspondiente al informe del 2014, se indica que sus resultados fueron del 16,1% en la muestra de adolescentes españoles que sienten acoso. Y el informe Cisneros 10 sobre acoso y violencia escolar en España del 2006 refiere una cifra de acoso de un 23,3%. En nuestro estudio observamos que el grupo de adolescentes con baja aceptación social presenta valores más altos de quejas psicosomáticas, destacando dificultad de concentración, tristeza, ansiedad y cefalea. La adolescencia es una etapa en la que la pertenencia al grupo de los pares y la aceptación social es vital para los individuos. El acoso escolar puede tener efectos severos en la salud, el desarrollo socioemocional y el rendimiento académico de los adolescentes, generando problemas que pueden perdurar e influir en la vida adulta. Aunque los adolescentes que se encuentran en esta situación necesitan que alguien les escuche, tienen tendencia a no decir nada, porque sienten una vergüenza muy fuerte de lo que les está pasando, unida a una cierta culpabilidad. Por eso la presencia de quejas psicosomáticas pueden estar revelando una situación de acoso y pueden actuar como signos de alarma de un fenómeno que en muchas ocasiones permanece oculto y no es identificado ni en el contexto familiar, ni en el educativo, ni tampoco en el sanitario. Los profesionales de la salud tenemos un papel muy importante en la identificación de los adolescentes que están en riesgo de ser intimidados. De ello puede depender que sobre su salud se produzcan efectos negativos. Esta es la bibliografía y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Y para finalizar la mesa, Marina Gallego Jiménez. Ella es... Bueno, la he perdido aquí. Ella es enfermera, actualmente está cursando la beca de gestión de investigación en salud en el Instituto de Salud Carlos III y se está doctorando por la Universidad Autónoma de Madrid. Nos va a presentar el pilotaje de investigación cualitativa sobre autolesiones no suicidas por mujeres con anorexia y bulimia. Cuando quieras, Marina. Muchas gracias por permitirme contar este trabajo, que es una investigación cualitativa. Y lo que voy a presentar hoy es el pilotaje de esta investigación sobre autolesiones. Quería empezar haciendo un breve repaso sobre las funciones que hay descritas en la literatura de las autolesiones. Están descritas en una revisión sistemática del año 2007, pero recogen muy bien lo que actualmente se maneja en este tema. La primera causa, la causa más prevalente y la que más se estudia es la regulación afectiva,
pero también cobran gran importancia en la función de autocastigo y de límites interpersonales. ¿Por qué lo estudiamos en esta población? Pues en primer lugar por la alta comorbilidad de ambos trastornos y también porque hay muchos factores que están relacionados con ambos trastornos. Nuevamente encontramos la desregulación emocional, pero existen otros como la insatisfacción corporal, antecedentes de trauma, etc. Partimos de la hipótesis de que las funciones que se han descrito pueden coexistir dentro de una misma persona y además pueden estar solapadas conceptualmente, lo cual hace que este fenómeno sea mucho más complejo. Por ello queremos comprender y reinterpretar este proceso a partir de las visiones de las participantes, de las mujeres con anorexia y bulimia. Para ello vamos a describir las causas y las consecuencias de la autolesión para poder conceptualizar estas funciones y también queremos conocer qué significado le otorgan las mujeres. En todo ello queremos explorar también el papel de la insatisfacción corporal y de la influencia social, porque se sabe que afecta, pero no queda claro y es un tema pendiente de estudio, como destacan algunos autores que estudian las funciones. El estudio es un estudio cualitativo, con perspectiva fenomenológica y, en consecuencia, acorde a este marco, vamos a hacer entrevistas en profundidad. La población a estudio de toda la investigación son mujeres mayores de 12 años, también adultas. Pero para el pilotaje solamente hemos podido entrevistar a mujeres mayores de 18 años. El ámbito hemos querido buscar una heterogeneidad en la muestra, con ámbitos de diferentes niveles asistenciales. También hemos querido incluir personas del ámbito no clínico, pero finalmente no se pudo. Ahora explicaremos un poquito qué ha pasado con esto. El muestreo es un muestreo teórico y se ha partido de un muestreo inicial a partir del tipo de TCA. Así es como ha quedado la muestra para el pilotaje. Los resultados los he dividido en dos grandes bloques. En primer lugar, los resultados preliminares de lo que es toda la investigación, pero también he querido reflejar las conclusiones y resultados finales del pilotaje. En cuanto a este primer bloque, los resultados preliminares, tras aplicar el análisis a las 3 entrevistas que realizamos, fue un análisis inductivo con tratamiento de datos acorde al modelo de Taylor y Bogman, perdón que no lo he dicho antes. Encontramos esta primera categoría en la que destaca la intimidad, la autolesión como un momento íntimo. También se encuentran estas otras subcategorías que son un sentimiento de necesidad y ellas hablan de impulsividad, que esto también destaca porque está muy estudiado en la literatura el carácter impulsivo de las autolesiones. También se observa el autocastigo, pero más como una forma de redención, de salvación de lo que han hecho, o una forma de liberación o escape que encajaría muy bien con el tema de regulación emocional. En cuanto a la segunda categoría, son los sentimientos implicados en todo el proceso de la autolesión. Aquí encontramos que precediendo a la autolesión son sentimientos negativos, de ansiedad, culpa, vergüenza, que se convierten en sentimientos positivos en el momento de la autolesión. Estos sentimientos evolucionan de forma variable o bien con una culpa, otra vez, que al igual que teníamos antes, una culpa pero ahora por haberse lesionado, o bien pueden sentir una reafirmación de lo que han hecho porque lo han encontrado distractorio de esa situación negativa. Entonces, en ambos casos se continúa el círculo. La tercera categoría habla de las situaciones que encontramos que nos conducen a los sentimientos negativos que hablábamos en la categoría anterior. Destaca la imagen corporal, pero aquí ya vemos que hay diferencias de lo que destacan otros autores que difieren de funciones interpersonales y funciones intrapersonales. Aquí, por ejemplo, la imagen corporal se observa en todas las esferas de la imagen, pero está muy determinada también por un tema extrapersonal, en los medios, redes sociales. En cuanto a problemas familiares, pues se encuentran tanto conductas de los demás, como puede ser el estigma o la falta de apoyo, o conductas propias que ellas detectan que les impide socializar. También tenemos la categoría que yo creo que es la más importante, que es la autopercepción negativa de su vida. Ellas, cuando hablan de esto, hacen como una confesión de lo que sienten en su vida, hablan de una guerra civil, una dualidad entre lo que querrían ser y lo que son, saben que son anoréxicas o bulímicas y que no pueden escapar de ello. Y entonces encontramos esta dualidad a nivel global, pero también la encontramos de forma subyacente a todas las subcategorías
arriba, imagen corporal, al aislamiento, pues ellas querrían tener una vida social más rica pero no lo consiguen. Entonces, esa es un poquito la hipótesis en la que nos encontramos ahora, porque esto, como digo, son conclusiones preliminares que en realidad lo que suponen es una nueva hipótesis, que es en lo que estamos trabajando ahora. Como causas precipitantes partiríamos de que existe una emoción negativa, que eso ya se hablaba en la literatura, pero planteamos esta posibilidad de que sea por una confrontación de ideas. La motivación es una regulación de emociones, que eso también se había hablado, pero nosotros queremos destacar la importancia que tiene los factores que conllevan a esa emoción negativa, y las consecuencias son variables, pero tanto si son positivas como si son negativas, encontramos que, como digo, ese círculo se vuelve a cerrar y entonces existe una necesidad de continuar. Y además existe cierta tolerancia porque cada vez tienen que hacerse lesiones más graves. La otra parte de los resultados son las consideraciones metodológicas. Aquí quería destacar las limitaciones que hemos encontrado. En primer lugar, nos hemos encontrado con un sesgo clínico que queríamos haber evitado con la inclusión de mujeres del foro, pero bueno, finalmente no se pudo captar por esta vía. Por lo tanto, vamos a intentar pues otras formas de captación no clínica. Por ejemplo, se está valorando que los foros, en lugar de servir como captación para entrevistas, se pueda hacer algún tipo de observación participante en foros online. Hemos encontrado una reelaboración de hipótesis, por lo tanto tenemos que adaptar el guión de la entrevista y la forma de abordar estos temas en la entrevista. También encontramos, también muy acorde con la literatura, que existe dificultad de estas mujeres en hablar de sus sentimientos. La literatura habla de alexitimia y para ello nos gustaría, de hecho lo estamos intentando ya implementar en el protocolo, hacer, además de las entrevistas, unas sesiones de body mapping para facilitar que ellas se expresen mejor a través de la creatividad. También por el tipo de centro en el que hemos hecho el pilotaje, que es un centro de mujeres adultas que ya han fracasado en algunos centros de salud, entonces las llevan a esta clínica, es la clínica del Gregorio Marañón. Hemos encontrado que son pacientes de avanzada edad y con un curso de enfermedad muy alto. Esto nos ha permitido darnos cuenta de la riqueza de este grupo de mujeres, porque nosotros teníamos en mente analizar adolescentes y adulto joven, pero nos hemos encontrado con que este grupo tiene un discurso muy diferente al que esperábamos, entonces vamos a intentar abarcar también a este grupo de edad. ¿Qué implicaciones tiene para la práctica? Pues a ver, en la literatura habla de que el conocimiento de las autolesiones facilitaría elaborar estrategias de prevención, tanto prevención primaria como prevención secundaria. También habla de que favorecería el establecimiento de estrategias terapéuticas, pero bueno, esta última parte no nos corresponde a nosotras. Yo creo que el punto fuerte que puede aportar esta investigación es hacernos sensibles a la realidad de estas mujeres, porque ellas es lo que más demandan. Siempre en las entrevistas hablan, les pregunto qué harías por cambiar esta situación, porque su mayor disgusto es el cómo las ve la sociedad, aparte de su enfermedad, el cómo son, lo que hacen, que no está muy mal visto. Entonces, comprender que para ellas sí tiene sentido, porque realmente en un momento puntual la autolesión les sirve para distanciarse de esa amargura que tienen por diversas causas. Por último, implicación investigadora. El tema de hacer pilotajes en investigación cualitativa es algo controvertido en ocasiones, pero en este caso concreto, al poner el foco en la búsqueda de limitaciones, pues ha permitido encontrar, yo creo, de forma exhaustiva, muchas limitaciones que pueden ser salvadas, lo cual a mí personalmente me ha ayudado porque yo no había hecho investigación cualitativa, entonces creo que es un criterio de calidad en un investigador novel hacer este tipo de prácticas. Ha sido también una forma de aprendizaje para interiorizar cuál es la visión que hay que tener en la investigación cualitativa, y también además nos ha facilitado por ejemplo, el tema del comité ético del Niño Jesús. Al ya tener unos resultados, el poder pasarlo, porque no pudimos tener población menor en el pilotaje por este sentido. Entonces, es una apertura de puertas. Esto es todo. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, Marina. Muy interesantes todas las ponencias, la verdad, y gracias a todos por haberos ajustado al tiempo y por la calidad de vuestras presentaciones. Y tenemos tiempo para preguntas. Creo que vale la pena que, si tenéis alguna pregunta, aprovechéis la oportunidad que tenemos ahora. No veo nada. Los focos. Ahora, allá arriba. Ya está. Buenas tardes, gracias por las comunicaciones muy interesantes. Les quería preguntar a los compañeros del Hospital del Mar si la acción de esta investigación, acción-participación, fue instaurar una relación terapéutica diferente de la que se estaba realizando hasta la fecha. Es que no me ha quedado claro del todo. El tópico dice, gracias por la pregunta, ¿no? Pero efectivamente, gracias por la pregunta, porque, bueno, era una cosa que hablábamos antes aquí con Daniel, que es que, bueno, por la complejidad del proyecto, en estas dos presentaciones, pues era muy difícil poder, de alguna forma, dejar claro cuáles eran los objetivos y qué fue lo que realmente se hizo. Las enfermeras lo que hicieron fue, en primer lugar, autoobservar cuál era su práctica clínica respecto a la relación terapéutica, y una vez habían hecho esa autoobservación, se implementó parte de la guía de buenas prácticas. Y entonces ellas lo que hicieron fue confrontar esa guía con lo que ellas habían autoobservado y propusieron estas 3 mejoras que comentaba la compañera. Una de las mejoras que propusieron tenía que ver con el crear un espacio de cuidados individualizado que se hiciera de forma sistemática. Si cambió o no la forma de hacer relación terapéutica en cuanto a contenido, vamos a decir, sí que cambió, porque habían aprendido conceptos que no tenían tan claros de la relación terapéutica, sobre todo en cuanto al objetivo y en cuanto al método de cómo hacerla. Y entonces se dieron cuenta que por eso era más necesario que nunca el poder crear ese espacio en el cual pudieran hacerla de forma adecuada, sin todas las limitaciones que comentaba la compañera. O sea, no sé si en este sentido he aportado algo más de información. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Yo también mi pregunta va en relación al primer ponente y al tercer ponente de investigación y acción participativa. Quería preguntar qué barreras habíais detectado al realizar la investigación y acción participativa, porque habéis hablado de los beneficios de este método, pero no habéis hablado de ninguna limitación y barrera cuando es un método que normalmente pues, necesitas mucha inversión de energía, tiempo y tal. Eso es una pregunta. Luego, si vosotros formáis parte de enfermeros de esos centros y cómo había sido vuestra influencia en las personas que no querían participar en el proyecto, qué resistencias habéis un poco encontrado. Y lo último, sí, en los grupos de discusión, bueno, o sea, los temas emergentes, las estrategias que se habían salido temas emergentes, o si las estrategias que habíais hecho habían sido consensuadas con los participantes en la prioridad de ponerlas en marcha. Gracias. Y enhorabuena a todos los ponentes, a los presentadores. Tenía que tener un boli aquí para ir anotando, porque ahora ya no recuerdo casi la primera, pero bueno. Limitaciones, obviamente. Es un método complejo. Es muy efectivo, pero tiene muchas limitaciones. Las limitaciones mayoritariamente yo creo que vienen en el mantenimiento. Que esto es o sea, no en la propia implementación, que también depende mucho, por supuesto, de la motivación de las enfermeras y del liderazgo del proyecto, de la credibilidad que tenga la persona que lleve el proyecto. Claro, en nuestro caso, como parte del equipo, pues bueno, pertenecíamos a la institución y digamos que esta barrera estaba como un poco salvada, y teníamos además otro aspecto importante, que es el apoyo fundamental de la dirección y de los mandos intermedios, que sin esto ya os adelanto que es una metodología imposible de implementar. La limitación principal es la intensidad y el tiempo. Es un proceso lento y que requiere mucho trabajo por parte de las enfermeras. Entonces, uno de los temas más determinantes yo creo que es determinar el problema junto a las enfermeras y que sea un tema realmente que motiva y que preocupa.
Por otro lado, que las estrategias las prioricen ellas, no el equipo de investigación. O sea, nosotros podíamos tener de partida unas ideas que, bueno, en función un poco de la literatura y de lo que veíamos que decía la guía, pero en realidad quienes determinaron cuáles eran las prioridades para establecer mejoras fueron las enfermeras en función de los recursos que tenían. En tanto en cuanto pues estábamos también en un momento, como os ha hablado esta mañana y estos días, de crisis económica y que según qué no se podía pedir. Obviamente una de las estrategias que emergió en los grupos pues era la necesidad de conocimientos, pero a través de formación, ¿no? De formación más reglada. Esto en aquel momento era inviable y entonces ellas mismas dijeron, bueno, como vemos que es necesario, pues vamos a hacer lectura crítica de evidencia, no de la guía que nosotros habíamos facilitado, sino de más evidencia. Y de alguna forma hicieron como una autoformación. Bueno, salvaron esa barrera de esta manera, pero siempre siendo ellas las que van priorizando cada uno de los pasos. Claro, si no hay motivación por su parte, no se puede hacer nada. Ahí es donde está la limitación de este tipo de métodos. Y ahora no recuerdo si había alguna pregunta más por ahí. La otra pregunta era cómo había influido, por ejemplo, si habéis encontrado personas que no quisiesen participar en el proyecto, sí. ¿Cómo había sido vuestra relación con ellos o se había reflejado a través de la reflexividad en el proyecto, cómo habéis hecho? Sí. Y otra que no os he comentado era cómo habíais captado a los participantes. Bien, el muestreo inicialmente y se mantuvo porque se intentó incluir un muestreo tipo intencional de variación máxima en donde estuvieran representados todos los perfiles que existían en las unidades, ¿no? Pues en este caso pues que estuviera representado el turno de la mañana, el turno de la tarde, el turno de la noche, la especialista, la no especialista, la persona que podía tener más capacidad de liderazgo, la que venía solamente el fin de semana, porque obviamente a mayor representatividad en ese sentido, más facilidad para poder implementar esas prácticas. Si nos centrábamos en tener un número determinado de participantes y punto, pues seguramente no hubiera avanzado. Esto por un lado. Y se me ha olvidado lo otro. ¿Cómo había sido vuestra influencia en las personas que no habían querido participar? Bueno, esto yo creo que también una de las claves de esta metodología es que desde un primer momento quede muy claro cuál es el nivel de compromiso de unos y de otros. Es como firmar un contrato terapéutico, pues igual. Pues mire usted, esto es así, 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 y le vamos a pedir esto, esto y esto. Sí que es cierto que muchas, y más si te conocen o no, a veces pues te dicen que sí y existe la posibilidad obviamente de cuando ven en realidad dónde se están metiendo que den un paso atrás, ¿no? Pero si existe muchísima información y realmente un compromiso de aceptación, me parece que se retiró. Una del turno de noche, y quizá no habíamos llegado ni a la primera etapa, cuando realmente dice, bueno, ¿dónde me voy a meter? Y luego otra en el trayecto por un tema de insatisfacción con la institución. O sea, había habido algo en su relación laboral con la institución y a modo de represalia, vamos a decir, pues se retiró. Pero el resto, yo creo que terminaron muy satisfechas, realmente porque veían que ellas eran las que estaban creando los cambios a partir de elementos pues, que tampoco no veían capaces que pudieran hacerlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Allí. Bueno, enhorabuena a todos. Y mi pregunta era para la chica que estuvo hablando del bullying en la adolescencia, Díaz Valentín. Quería preguntarte, no sé si es que no los pusiste o no lo vi, si habíais hecho una diferencia por género a la hora de medir, porque me parece que es interesante. Sí que la hemos hecho, pero como os he dicho, esto pertenece a otro proyecto o estudio de investigación más amplio, y sí que aquí se había visto
que en cuanto al bullying no había muchas diferencias psicosomáticas, muchas diferencias entre género, pero sí con relación a las quejas psicosomáticas de los adolescentes, que sí que las chicas hacían un porcentaje mayor. Mayor de quejas, ¿no? Sí, de quejas con relación a... Bueno, sí. a como nosotros en las conclusiones ya veis que decimos que según todos los estudios y tal, puede ser una parte de sentirse acosado, ¿no? El que se produzcan más quejas psicosomáticas o que tengan más problemas psicosomáticos las personas que están sufriendo un acoso. Pero en cuanto al género, los resultados eran prácticamente iguales. Vale. Yo quería haceros una pregunta también a María José y a Marina, porque las dos, vuestra población de estudio son menores. Eso en investigación muchas veces dificulta más el que pasemos todos los trámites, y quería saber un poco si eso realmente ha sido así, si os ha sido, un poco qué obstáculos os habéis encontrado con los comités éticos de investigación, etcétera, para poder llevar a cabo vuestra investigación. Nosotros en Cuenca no tuvimos mucho problema porque la capital es pequeñita, casi cogimos a todos los institutos y vamos, el problema era, yo creo que la información. O sea, si tú das muy bien la información de qué va a ser el tema, cómo se van a tratar los datos y cómo todo, pues no hay tanto problema, o por lo menos nosotros no tuvimos. Tuvimos una participación de 844, ya depurando encuestas y tal, es muy elevada. Para 5 institutos, prácticamente nos contestó casi toda la gente. Y luego también, como eran grupos de adolescentes, bueno, los cursos de tercero, cuarto de eso, y ya bachillerato, que en bachillerato ya hay mucho mayor de edad, pero no tuvimos muchos problemas ni con los comités de ética ni nada. Y pienso que yo personalmente, porque estamos en un grupo de trabajo de investigación, que lo más fundamental es el consentimiento informado, la información. O sea, redactar un buen consentimiento informado parece una tontería y siempre se dice y tal y cual. Y eso es en los comités de ética, que soy miembro también del comité de ética del hospital donde trabajo, es una de las cosas que se valora muy bien, que esa información pasa igual que cualquier acto clínico que hacemos. Yo pienso que no se le da importancia cuando, si la gente lo comprende y si la gente lo ve claro, pues va a reaccionar mejor, va a ayudarte o va a confiar. En mi caso sí supuso una dificultad importante, no solo por el hecho de ser menores, sino también porque es una población muy vulnerable. Bueno, en salud mental yo creo que siempre hay un poquito de dificultad añadida en este tema. Y además yo tuve que pasar muchos comités. O sea, en primer lugar pasé el de la universidad, que me costó bastante porque era el primero, luego los otros ya fueron un poquito más rodados. Tuve que pasar el de los otros 3 hospitales. Como digo, el pilotaje intentaba contar también con población infantil, pero como se demoró mucho por todo esto, fue el empujón final cuando ya empecé a hacer las otras entrevistas en adultos, cuando ya vieron que iba un poco más en serio. Porque también, bueno, yo al venir de la universidad y no ser del propio hospital, creo que también es más complicado. Y bueno, fueron varios factores que me lo complicaron, pero bueno, finalmente está todo. Y si me gustaría, haciendo también un poco, siguiendo el hilo de la pregunta anterior, es que yo estaba muy interesada en esto que te han preguntado, porque existe una prevalencia enorme de antecedentes de acoso escolar en las mujeres, de las chicas con
con anorexia y bulimia, y es una forma más de por dónde sale toda esa angustia, porque eso mella muchísimo su autoestima y el sentimiento de culpa y de no me merezco y todo esto lo hemos visto mucho. En las quejas psicosomáticas sí que se refleja muchísimo, como os digo, el género. Ahí sí que cuando lo comparas, como os digo, este estudio, luego en la próxima sesión explicamos también con tóxicos y veréis que las quejas psicosomáticas es como si dijéramos la antesala de todo lo subyacente, de todo lo que no se quiere nombrar. Bueno, ahora en los medios de comunicación estamos todos los días con lo del bullying y tal, y parece que se está haciendo visible, pero que hasta ahora, como no podía ser visible o no se hacía visible, pues la forma de manifestarlo sí que era, yo creo, a través de quejas, como tú dices, a través de bulimia, de tal. No sé si hay alguna pregunta más por el público. Si no, yo quería preguntarle a Julia que realmente la tasa que encontrasteis de depresión fue alta, ¿no? Entonces no sé si habéis explorado, que pensáis seguir explorando, a ver un poco los motivos, ¿no? de que estudiantes de enfermería, ¿no? encontréis esa tasa de depresión. Sí, hicimos el estudio en la época alta de la crisis económica también, que en 2013, sí, que también nos preocupaba eso, porque nosotros somos docentes, a pesar de tener mucha procura por los estudiantes, nos preocupa lo que se vaya pasando, ocurriendo con ellos. También me interesa deciros que nuestro currículo es un poco diferente de los demás. ¿Por qué? Porque tiene 2 años de teoría y solo en tercer y cuarto año es que se pasa en la práctica, en la clínica. Entonces también se estuvieron atentos, la tasa es mayor en esos años. ¿Por qué? Porque se siente la presión. Muchas veces como digo, por la primera vez se percibe que si es eso o no que quieren. Sí, porque uno es la idea de que se quiere seguir enfermería, otra es en enfrentar en la clínica lo que es real en cuanto enfermero. Y ahí ya se ha costado mucho a su familia en términos económicos y en términos personales también, porque se ha pasado 2 años de su vida en este proyecto. Entonces, acreditamos también que es una de las razones posibles para se sentir presionados, ¿sí? También por la responsabilidad de cuidar de otro, de todo que trae eso. Para nosotros es muy importante porque, conociendo la realidad, podemos implementar otro tipo de apoyo, acompañamiento, estar más sensible a eso. No sé lo que les ocurre a vosotros, pero nosotros cada vez más estamos procurando apoyar socialmente también a nuestros estudiantes. ¿Queréis hacer los miembros de la mesa alguna pregunta o algún comentario más? ¿En el público? Bueno, pues nada, agradeceros muchísimo la asistencia. Creo que hemos podido ver diferentes métodos de investigación en salud mental con diferentes poblaciones y diferentes temáticas muy interesantes, y agradeceros a todos vuestras aportaciones, y continuamos con la tarde. Ahora, en un ratito, tendremos la otra mesa de comunicación. Muchísimas gracias a todos.